Buenas noches, amadas, ¿cómo están? ¿En Victoria? Muy bien. Les quiero pedir un favor en lo que voy acomodándome. ¿Cuántas vinieron al taller? ¿Cuántas vinieron a los 3 meses de taller? Bueno, pues las que no vinieron, salgan de su lugar y saluden a las que no conocen, porque las otras ya nos conocemos bien. Salgan y salúdenlas, porfa, porque tenemos chicas nuevas. Quiero darles la bienvenida porque saben que este tiempo, estos 3 meses, no habíamos estado en Facebook. Hoy regresamos a nuestras clases de mujeres, así que vamos de nuevo. Vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que la vez pasada o antes del taller estábamos viendo una serie de mujeres? Se llama Las 50 mujeres extraordinarias de la Biblia. Estábamos viendo y desglosando mujer por mujer. Así que hoy quiero hacer el favor y presentarles a Lea. Vamos a hablar de Lea, una esposa fiel y leal. Y vamos a basar nuestro estudio en Génesis 29. Realmente es un estudio muy largo, muy amplio. Si nos pusiéramos a desglosarlo todo, quiero decirles que iríamos desde el capítulo 29 hasta el 35. Y eso sería mucho, ¿verdad? No los conté, pero más o menos son 150 versículos. ¿Quieren que los veamos hoy? Son bastantes. Bueno, pues como yo les decía, vamos a hablar de Lea. Lea, una esposa leal, menospreciada por su familia, pero amada por Dios. Amén. Pero también quiero hacerles una pregunta y me gustaría ver si alguna la pudiera responder. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación en la que usted fue víctima de las circunstancias? Usted trató de no involucrarse en el asunto, ni era culpable, pero aún así se encontró metida en el problema. ¿Alguna de ustedes? ¿Y alguna nos quiere compartir rápidamente en qué problema se vio involucrada? ¿Quieren compartir o quieren que les comparta uno? Saben que yo también estuve. ¿Por qué escribí esta pregunta o por qué nos hace esta pregunta? Porque Lea se encontró en una situación donde ella no pidió estar. Fue víctima de unas circunstancias y yo creo que en algún momento todas habíamos estado así, éramos víctimas de alguna circunstancia. ¿Saben que cuando yo tenía 19 años me casé con un hombre? Que quizás podría decir que fue el hombre equivocado porque no era el plan de Dios. ¿Y saben por qué? Porque me vi involucrada en una situación que no era mía. Mis padres se separaron cuando tenía yo 15 años, cada quien tomó su rumbo. Me atrevo a hablarlo porque tengo el permiso de mi mamá. Cada quien tomó su rumbo y en esa separación nos fuimos los 4 hermanos, somos 3 hombres y una mujer. Los 4 hijos nos fuimos con mi mamá. Y mi mamá también en ese revuelto que hubo, en las emociones que hay, también empezó a tomar malas decisiones. Y una de tantas fue, un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a Tijuana. Yo ya vivía sola, me había ido apenas 2-3 meses a vivir sola, a independizar. Cuando ella me dice, me voy sola a Tijuana, yo me sentí culpable porque al principio cuando nos habíamos separado de mi papá, yo vivía con mis hermanos y yo siendo la mayor de ellos seguían mi ejemplo y hacían lo que veían que hacía la mayor. Entonces pues yo salgo de casa y ellos ¿qué hacen? Salen de la casa. Entonces cuando ella llega y me dice, me voy para Tijuana, yo dije, y ella me dijo, me voy para Tijuana, pero no quiero que te quedes sola. Yo dije, ok, me voy con el novio que tenía desde los 15 años y que habíamos sido todo ese tiempo novios. Yo llegué y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te acuerdas de las veces que has dicho que te quieres casar conmigo? Si no nos casamos en esta semana, ya no nos casamos. ¿Ustedes qué creen que pasó? Tarde ni perezoso, nos casamos. Un matrimonio mal, ¿por qué? Porque solo duró 5 años. Un matrimonio donde nació una niña, porque sí hubo descendencia de ese matrimonio. Pero ¿saben qué? Fue una decisión mal tomada. Fue una situación que yo no busqué, pero que yo quise buscar la solución. ¿Por qué? Porque no buscaba la solución que da Dios. No consultamos a Dios porque no conocíamos de Dios. Entonces, involucrada en esas circunstancias, en esa situación, también fui víctima de algo que no me correspondía. Eran problemas de mis padres, no problema mío. Pero como hijos o como adolescentes quieres resolver los problemas de los padres. Pues así pasó con Lía.
Lía o Lea, Lía o Lea, como lo llama la Biblia, las dos están correctas, también se vio involucrada en una situación similar. Así que hoy vamos a hablar de ella. Ya vimos Otra pregunta, ¿te has sentido rechazada en alguna circunstancia, situación? Todas, ¿verdad? Creo que todas en algún momento nos sentimos rechazadas. Y saben que yo pensaba, y mucho tiempo estuve con esa idea, que solamente la que es más débil, la que se enoja cuando la amiga no le habla, la que es más dominante, pensamos que es la que más ha sufrido. Pero saben que he aprendido con este tiempo que aún la que hace sus corazas y se siente más fuerte, ella también ha sido despreciada. Y esa coraza también la ha hecho y la ha sentido porque se siente menospreciada. Pues eso pasó con Lía. Los antecedentes de Lía: era hija mayor de una manada de ovejeros, de una familia de ovejeros nómada que vivía en Harán. Ellos eran de la tribu tradicional que pensaban que todo primogénito debería de ser varón. Así que desde su nacimiento todo empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque ella pensaba que ellos pensaban que iban a tener un varón. Esa familia, en esos tiempos, el primogénito tenía que ser varón. Y entonces, como un matrimonio recién casados y amados, ellos esperaban un varón. Y luego resulta que no. Resulta que cuando nace es una niña. Y desde ahí empezó el rechazo. ¿Por qué? Porque era una niña y ellos esperaban un niño. Porque en ese entonces ellos querían un primogénito o no una primogénita. Entonces empezó con el rechazo. Y después, en ese tiempo, los nombres que ellos ponían, los ponían de acuerdo a las circunstancias. Los padres o la madre decidían el nombre de los hijos dependiendo de las circunstancias. Y aquí ellos, siendo ovejeros, siendo una familia de puras ovejas, le nace una niña que ellos no querían, y por lo que dice la palabra tampoco era tan de lindo parecer, le pusieron vaca. Lía significa vaca. Imagínense que en una familia de ovejeros, de una oveja tierna y dócil, les nace una vaca. Imagínense cómo se sentía ella cuando los pueblerinos le llamaban vaca. Ella se sentía menospreciada. No sé si alguna vez o de tu niñez alguien te puso un apodo, y qué incómodo era caminar con ese apodo. Desde ahí ya sentías el rechazo, que te llamaran la tonta, la ciega porque usabas lentes, la gorda, la chimuela o la dientona, o la caballo porque tenían muchos dientes, ¿no? Entonces imagínense cómo ella salía a la calle, salía al campo y le llamaban vaca. ¿Cómo se sentía? O le decían Lía, ja, 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 Lía, pero Lía, la vaca. Y para ese tiempo, pues empezó a crecer y empezó a saber que era rechazada y a saber que no era aceptada, y ella caminó como si nada, no le importó. Pero resulta que después se entera que su mamá está embarazada y que también iba a ser niña, o que también nació una niña. ¿Ella qué sintió? Dijo, wow, otra niña, ya no soy la única rechazada, ya vamos a ser dos, voy a compartir con ella lo que yo he vivido mucho tiempo, ¿no? Pero resulta que dicen que cuando ella nace, ella era hermoso parecer, y que ella hasta el llanto era hermoso, y entonces le pusieron oveja. Oveja porque era tierna y era hermosa. Y entonces todas las expectativas que tenía Lía, de que había pensado que ya había cubrido esa situación porque ya tenía con qué compartir su menosprecio, resulta que le nace otra niña, pero ahora es hermosa. Entonces imagínense, doblemente rechazada, porque sus expectativas habían sido puestas en su hermana. Ella dijo, wow, ya comparto ahora, pues ya voy a ser feliz, voy a estar alegre porque tengo con quién compartir. Pero resulta que le llamaron a ella oveja. Dice que Lía nunca estuvo alegre. Pues ¿cómo estarlo? ¿A quién le gusta que le llamen o aún cuántas tienen nombre que se burlan del nombre? ¿No? Que mejor prefieres que no se enteren cómo te llamas y te cambias el nombre. Pues ya era bastante burlón saber ese nombre y cómo había nacido. Pero saben que la Biblia también remarca que sus ojos no estaban alegres. Dice la palabra de Dios que Lía tenía los ojos tristes. Y yo me puse a pensar, bueno, sería que tendría alguna deformación en los ojos. A lo mejor no estaba ciega, pero tenía una dificultad que no la permitía ver bien, o a lo mejor tenía los ojos desviados y la hacía hacer visca, y a lo mejor también eso es lo que le criticaban.
Y me puse a investigar y resulta que unas versiones dicen que sus ojos eran tiernos, otros dicen que sin brillos, otras dicen que delicados. ¿Y cómo no iba a tener la vista triste o la mirada triste? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que te cambias y te cambias de ropa y te maquillas y quieres salir arregladita y a la final uno mismo se ve en el espejo y dice: no me siento bien, hoy no me siento bonita? Hay una aflicción, hay una tristeza en el interior que no te deja ver bien. Y sales a la calle: ¿qué te pasó? Es que te veo triste. ¿Te sientes bien o estás enferma? Entonces ahí confirmas que tú no estás bien. Y saben que, yéndome a la palabra, dice Proverbios 15:13, el corazón ¿ya lo pusieron? Por favor, Luisita. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Yo pienso que su corazón estaba triste, que su corazón estaba abatido, porque ya desde niña había sufrido el rechazo de la gente, de sus propios padres, de los lugareños y ahora de su hermana. ¿Cómo no iba a tener la mirada triste? ¿Cómo no iba a estar triste si había tristeza desde su corazón? Si dice la palabra: más el dolor del corazón, el espíritu se abate. No sé si alguna vez has sentido tu espíritu abatido. Y eso no te deja ver hermosa. Te puedes arreglar y te puedes vestir y no te vas a ver bien porque hay una aflicción en el corazón. Lea tuvo una hermana llamada Raquel. Otra mujer llegó a pensar, dijo: wow, qué padre mi hermanita. Pero resulta que no fue bien. Y después de que crecieron juntas y estuvieron juntas como hermanas y empezaba a ver la diferencia: es que ella es más hermosa, es que tú no eres tan hermosa como ellas. ¿Cuántas veces hemos hecho comparación con los hijos? Es que él es inteligente, ay, él no, él es la ovejita negra, porque hasta les decimos: es la ovejita negra de la familia. No hagamos comparaciones, porque eso es lo que me hizo ver aquí, que las comparaciones lastimaban el corazón de Elía. Esas comparaciones que hacían los padres o que hacía su familia lastimaban su corazón. Y nosotros, si hacemos comparación con los hijos o hacemos comparación hasta con las amigas: es que mi amiga es más guapa que mi otra amiga, lastimamos su corazón y su corazón va a estar triste. ¿Y cómo queremos que sea hermoso su rostro? Ahora vamos a ver un poco de la llegada de Labán. De Jacob llega a casa de Labán. Recordemos que en capítulos anteriores, en el 25, obviamente por falta de tiempo y porque ya les digo, estamos desde el capítulo 25 hasta el 35 hablando de Lea y de Raquel, pues no vamos a acabar. Entonces sí quise resumir un poco. Dice que en el versículo 25 de Génesis vemos a Jacob comprando primero la primogenitura de su hermano. ¿Se acuerdan de eso? Cuando él pagó un plato de lentejas porque su hermano, porque antes de nacer, dice la palabra, que ellos peleaban en el vientre por quién iba a nacer primero. Ellos dos, nace Esaú y después Jacob. Y Jacob, ya siendo, me imagino que adolescentes, le compra a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Primero lo estamos viendo cómo le compra el plato de lentejas. Y después lo vemos robar la bendición que era para el hijo mayor. En esos tiempos se acostumbraba que el hijo mayor le daban la bendición. Siempre el dote que le daban era bendecirlo. Y la verdad fue una oración tremenda la que le dieron a Jacob, pero se la robó. ¿Por qué? Porque su madre manda a Jacob. ¿Cómo influenciamos las madres en los hijos? Manda a Jacob que se haga pasar por su hermano Esaú y que vaya y que le pida la bendición a su padre. Va a Jacob, pide la bendición a su padre le pide que le haga un plato rico, se lo preparan y van y se lo dan, pero ya haciéndolo pasar por Esaú. Y el papá lo bendice. Y cuando el hermano se entera que Jacob fue y lo bendijo, se enojó mucho, tanto que dijo que esperaba la muerte de su padre para matar a su hermano. ¿Vieron todo lo que podemos hacer en los hijos? Jacob tuvo que salir de ahí, tuvo que salir huyendo, porque su padre mismo se lo dijo: tu hermano está esperando para matarte, él espera a que yo muera para matarte. Le dijo que lo que no quería es que se quedara ahí, que se fuera a Harán, que allá estaba su tío o el hermano de su madre Raquel, y que allá ellos le ayudarían. Y él sale huyendo a ver a Labán. Se fue a buscar a Labán su tío. ¿Por qué? Porque según su tío lo iba a ayudar. Pues en el camino tuvo un sueño, y en ese sueño él quedó dormido, y en ese sueño Dios le habló y Dios le dijo que donde quiera que él fuera, él lo iba a bendecir, que donde quiera que él estuviera lo iba a bendecir hasta que él lo regresara de nuevo a casa. Cuando va camino a
En esa misma ciudad donde tuvo el sueño le llamó Betel al lugar. El lugar significa casa de Dios. Ahí mismo, cuando Dios lo bendice a Jacob, Jacob le promete a Dios servirle el resto de su vida y darle la 10ª parte de todo lo que él consiga, de todo lo que él gane. Aquí esto es lo que conocemos por el diezmo. Es importante darle por el 10% al Señor de todo lo que a nuestras manos lleguen. Así sea una tanda, así sea que vendimos un par de zapatitos, lo que sea, el 10% es del Señor. Después de salir de Betel, Jacob finalmente llegó a casa de su tío Labán. En el camino conoció a su prima Raquel, que estaba cuidando las ovejas, y dice la palabra que fue amor a primera vista. Cuando Raquel se enteró que Jacob era su pariente, corrió a darle la noticia a su papá. Papá, llegó Jacob. Y ellos ya lo esperaban. Pues lo recibieron cálidamente. Jacob tuvo el tiempo y la oportunidad de platicarle a su tío todo lo que había pasado, que él le había robado la bendición a su hermano y que por eso había huido. Pues Labán, siendo un hombre que también esperaba las oportunidades, no dejó de ser oportunista y lo puso a trabajar para él. Lo invitó a que trabajara con él. Viendo que Labán le ofrecía trabajo a Jacob, Jacob le dijo: ¿sabes qué? Yo sí trabajo para ti, pero una condición va a haber. Trabajo 7 años para que tú me dejes casar con tu hija Raquel, con la hija menor. Y vamos a leer Génesis 29, 16, 18. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Saben que en ese tiempo se acostumbraba dar dote a la familia por la novia. Entonces, como él no llevaba nada, porque realmente no pudo sacar nada de la casa de su papá, o no le dieron un dote para el viaje, el dote que él dio es pagar los 7 años por el amor de Raquel. Pero aquí mismo volvemos a ver y explica la Biblia que en Lea había un problema, que era obvio la diferencia, el aspecto físico de una y otra. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice que Raquel era hermosa de cuerpo y de rostro. Y la verdad, yo me puse a investigarle y no encontré una foto o una imagen que me hiciera ver que Lea era fea, porque si las comparan, o ahí las comparan y dicen que eran casi igualitas, que muchos creen que eran gemelas, pero sí había una deficiencia visual en la vista de Lea. Así que Jacob sirvió 7 años y le pareció poco, dice la palabra de Dios, porque la amaba. Dice Génesis 29, 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Dice que no solamente se sintió atraída por él, sino que la amó muchísimo. Y luego, al finalizar los 7 años, Jacob le recordó a su tío la promesa que había hecho. Así que las bodas se prepararon como era la costumbre en ese tiempo. Hubo la fiesta, hubo los invitados, y al llegar a la noche llevaron a la novia al aposento del novio, al cuarto, el cual estaba oscuro y en silencio. Jacob no se dio cuenta hasta la siguiente mañana que le habían cambiado a la novia, que no era Lea, que no era Raquel, que era Lea la que habían tenido, la que había hecho su esposa esa noche. Dice la palabra que Jacob se enojó muchísimo, que se enfureció, que corrió y le dijo a Labán: ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me mentiste? Yo te pedí y te trabajé 7 años por Raquel y me diste a Lea. Y Jacob tuvo una excusa. Le dijo: claro, trabajaste 7 años, pero resulta que en esta tierra primero, no puede ser que primero se case la menor y se quede la mayor. Así que primero se casa la mayor y después se puede casar la menor. Por eso te dimos a Lea. Por eso es que ahora no solo le tocó trabajar por Raquel, ahora tiene que trabajar por Lea. Le dieron a Lea, pero ahora hicieron un convenio. Dice la palabra de Dios que Jacob a la semana pudo obtener a Raquel,
pero con la promesa de trabajar otros 7 años para Labán. ¿Les parece abuso o no les parece abuso? Era oportunista, era un engañador, pero recordamos a un Jacob que antes de conocer a Raquel había engañado a su hermano. De hecho, Jacob significa usurpador. Tiene varios objetivos: usurpador, el engañador, ¿el qué? Embustero. ¿Y qué le estaban haciendo? Lo mismo. No podría imaginar yo los problemas que pudieron haber surgido en este problema, en este matrimonio, ¿no? Porque aparte se casó con las 2 hermanas. El primo se casó con las 2 hermanas. Sí, fue un problema muy particular el que puede haber en la Biblia. Génesis 29, 30, 31, por favor. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vemos en varias versiones, o lo estuve buscando, y menospreciada también significa deshonrada. ¿Cuántas veces no estamos deshonradas? ¿Cuántas veces no hemos sido menospreciadas? Dios recompensó a Lea con hijos, mientras que Raquel solo se quedaba viendo crecer a los sobrinos. Como Lea no era tan bonita ni tan atractiva como Raquel, probablemente pasaba mucho tiempo buscando del Señor. Esa es una fortaleza que tenía Raquel. Lea buscaba del Señor mientras ella no podía estar con Jacob, porque recordemos que Jacob a la que amaba era Raquel, no a Lía. Lía era una mujer que a él le habían sobrepuesto, que le habían impuesto, no era la mujer que él amaba. Pero también yo me imagino que en esta noche de pasión y todo, al otro día él se da cuenta que se casó, que estuvo con Lía. ¿Se imaginan? Yo pienso que le reclamó también a Lía: ¿tú qué haces aquí? Si tú no eres Raquel, yo trabajé por tu hermana. Y yo me imagino que él se enojó tanto que primero sacó el enojo con Lía y después ya con Labán. La Biblia no establece realmente los sentimientos que pudo sentir Lía, pero en todo eso Dios tuvo cuidado de ella. Dios tuvo cuidado en cada uno del nacimiento de sus hijos. Raquel tenía el amor de Jacob y era evidente que no amaba de la misma manera a Lía, y que las circunstancias eran muy diferentes, porque siempre había amor por una y no había el amor por la otra. Saben que cuando nosotras somos fiel y buscamos verdaderamente al Señor, y siempre le estamos buscando constantemente a pesar de las circunstancias, Él es fiel y Él respalda su palabra y respalda nuestra propia vida. Porque cuando tú aún te sientes menospreciada y cuando sientes que no eres valorada por los demás, en su tiempo Dios te da el valor. El Señor te da ese valor que tú mereces como mujer. Aquí es muy importante también que muchas veces nosotros le demos ese valor a los hijos. No sé si han visto con ciertos niños que llegan en su casa, son maltratados, y llegan a otra casa y automáticamente son maltratados, aún por los tíos, por los primos, por la gente de la calle. Siéntate, estate quieto. Pero cuando tú le das un valor a un hijo, cuando tú le haces saber el valor que él tiene, el hijo puede ir a otra casa y la otra persona, ¿qué hace? Lo valora y lo respeta. ¿Por qué? Porque ese valor tenemos que dárselos nosotras. La actitud de adoración para con el Señor se revela en cada nombre que le dio Lía a sus hijos. Génesis 29, 32, 35. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Aquí vemos que Lía 4 veces tuvo hijos y era la menospreciada y era la que no querían. Y mira, 4 hijos. Les digo, no era tan fea.
Dice, concibió Lea y dio a luz un hijo que llamó Rubén, porque dijo, ha mirado mi aflicción, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Primero se da cuenta que el Señor ha visto esa aflicción, que el Señor está atento de nuestras necesidades, pero también sus expectativas empezaron a estar en el marido. ¿Cuántas veces no le damos un hijo al esposo diciendo, ahora sí para que se quede conmigo? Ahora sí no se va a ir porque ya tenemos un hijo. Nuestras expectativas no deben de estar en el esposo ni en los hijos, deben de estar en Dios, porque nuestra base no son los hijos, nuestra base es el Señor. Después dice en el siguiente, concibió otra vez y dio a luz un hijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Me ha dado también y su nombre es Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado un hijo a luz. O sea, seguían sus expectativas puestas en el hombre, seguían pensando que el hombre iba a llenar todos esos huecos, iba por fin sentirse honrada ante un hombre, pero la honra solamente viene del Señor. Y se los dice a alguien que mucho tiempo caminó en deshonra, mucho tiempo caminó agachando la cabeza porque sentía que no tenía un valor. Pero hoy mi valor no está en las personas, mi valor está en el Señor. Hoy, créanme, cuando alguien no me saluda, digo, sí, pues ni modo, se le olvidó, pero ya no me siento, ya no sufro porque alguien no me saluda. Eso es lo que tienen que hacer todas, mirar las cosas del Señor, poner nuestros ojos en el Señor y ya no en las personas ni en la amiga. Nuestro valor no está en el hombre, ni en las amigas, ni en las amistades. Ellas son añadidura, ellas son complementos para nuestra vida y son piezas que el Señor permite que tengamos para caminar, pero no son nuestra firmeza en la tierra, es solamente el Señor. En el cuarto hijo, dijo, concibió otra vez a luz, esta vez alabaré a Jehová. Ella ahí entendió que toda la gloria y la alabanza era para el Señor, y que el Señor le dio a sus hijos para que ella ocupara su tiempo en los hijos, en amar a los hijos y dejar de pensar en perseguir a Jacob, en estar atrás de Jacob. Más adelante en el capítulo Génesis 30, vemos que Raquel estaba tan celosa de los hijos de Lea que entregó a Jacob a su criada Bila para que le diera hijos. Esta criada le dio 2 hijos más. Entonces Lea le dio a su criada Silpa a Jacob, y la criada Silpa le dio 2 hijos más. Entonces, ¿cuántos llevamos? 6. Mas después Lea tuvo 2 hijos más y una hija, Dina. Por fin Raquel tuvo hijos, a quien llamó José, y al dar a luz a su segundo hijo Benjamín, Raquel murió en el parto. Y es el primer parto que se marca en la Biblia, es la primera muerte que se marca en la Biblia tras un parto. Aquí podemos ver a 2 mujeres riñendo todo el tiempo o queriéndose pelear el amor de un hombre, y al final las 2 deciden dar a sus siervas a su esposo para que les dieran hijos. Esa no fue una decisión sabia ni correcta. Y aparte vemos cómo se repite un patrón, porque vemos ¿a quién vimos ahí? A una Sara, ¿no? A una Sara dando a su sierva. Y eso estaban haciendo ellas por pelear el amor de un hombre. Aquí la Biblia no nos detalla mucho, pero sabemos que Lea produjo la mitad de los líderes de las 12 tribus. Saben que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que nadie quiere, de lo que el mundo desecha, Dios hace grandes cosas. Miren, podemos ver Rubén, Jehová ha mirado mi aflicción. En esos tiempos se acostumbraba, ya lo habíamos platicado, que dependiendo de las circunstancias de los padres o de la madre era el nombre de los hijos. Por eso es que aquí podemos ver a una Lea en esa aflicción y pidiéndole al Señor, Jehová ha mirado mi aflicción. Simeón significa por cuanto oyó Jehová que era menospreciada. Leví, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Judá, esta vez alabaré a Jehová. Isaac, Dios me ha dado mi recompensa. Zabulón, Dios ya ha dado un buen dote. Saben que cuando Isaacar, que es el quinto hijo de Lea,
ella dice, Dios me ha dado mi recompensa, y podemos ver que ella pensó que Dios la había recompensado porque había dado a su sierva al Señor. Yo pienso que no fue la mejor decisión, y pienso que el Señor no la premió o no le dio esa recompensa, no le dio ese hijo porque hubiera hecho lo correcto. Yo pienso que el Señor lo hizo porque Él es fiel a su palabra, porque Él lo que promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él tenía una promesa, Lía ya tenía una promesa hecha de Dios hacia ella, y simplemente la cumplió a través de su sierva, pero no era que había hecho lo correcto ella al dar a su sierva. Aparte, ver cómo el Señor le da esta descendencia a Lía, y que Lía ya no vivió para ver las 12 tribus juntas y saber que 6 de ellos eran sus hijos. Ahí es donde yo digo, el Señor hace grandes cosas en nosotros. Aun cuando pensemos que nuestros hijos están en drogas, en alcohol, aun cuando todo el mundo dice que es lo vil y que no van a salir de ahí y que ese es el fin, el Señor tiene mejor historia para nosotras. Esa historia yo sí la arrebato. Esa historia yo la quiero en mi vida. Yo no sé qué va a hacer el Señor aún en mi vida, pero yo lo que sí sé es que en mis hijos, sean como sea y lo que yo vea, el Señor tiene mejores planes para ellos. Finalmente Lía sobrevivió a su hermana y tuvo un lugar como la única esposa, porque recuerdan que murió en el parto. Y Dios la siguió bendiciendo. Con su hijo Judá vino de la linaje mesiánica del rey David, de la cual nació el Señor Jesús. Otros 2 de sus hijos son del origen de la tribu sacerdotal de Leví, donde desciende Moisés y Aarón. Y esto de verdad se me puso la piel chinita. Cuando pienso en la vida y en el sufrimiento que tuvo Lea, realmente puedo ver la fidelidad de Dios. Que cuando a ti te ve Dios en esa aflicción, cuando te ve en esa tristeza, cuando te ve en ese menosprecio, Él dice, tranquila, porque yo soy el que venga, no eres tú. Si hemos vivido en un matrimonio donde no hemos sido valoradas, en unos hijos que no somos valoradas, en un núcleo donde no nos valoran y quizás hasta el mismo jefe te valora, el Señor sí tiene un valor por nosotras. Él es fiel. Estudiando todo este libro, yo me di cuenta que en ninguna parte del libro Lía se queja y dice, estoy cansada de este hombre, pues que se vaya con otra, ya estoy harta de él, llévate a tus hijos. Yo nunca la veo con queja, siempre la veo una mujer sumisa y siempre conmovida a las cosas de su esposo. Fue una mujer que siempre trató y hizo lo recto delante de Dios, y Dios la bendijo en todo momento. Yo quisiera pedirles y dejárseles de tarea que se examinen en el interior y que le pregunten al Señor si hemos estado haciendo lo recto delante de Él. Y si hay alguna área donde sientes que no ha sido recta, este es el momento para ponerte a cuentas y decirle, Señor, yo quiero ser esa Lía, que tú en su momento voltees a verme y me puedas honrar como tú la has honrado a ella. Ahora sí, en temas de discusión, ¿les dieron una hojita? Si quieren escribirlo, si alcanzan a escribirlo a un costado. ¿Cómo describe la Biblia la diferencia entre Lía y su hermana? ¿Alguien quiere contestarla? ¿Cómo describe la Biblia? Que Lea pues tenía como una mirada triste, y su hermana Raquel que era de hermoso parecer. O sea, sí había una diferencia física entre ellas. Una diferencia física y una diferencia espiritual, porque recordemos que Lía en toda esa aflicción buscó del Señor. Y dice la palabra más adelante en el capítulo 29 que Raquel, cuando tuvo su primer hijo, Raquel honró a Dios y dijo, Dios volteó y me quitó el menosprecio, porque también el ser una mujer estéril era algo que no era bien visto en esos tiempos, y por eso es que le permitió tener un hijo. Segunda, ¿de dónde cree usted que Lía y Raquel habrán obtenido la idea de ceder a sus criadas a su esposo para que tengan hijos? De Sara. Describa con sus propias palabras la situación de Lía. ¿Alguien? Adelante. Bueno, la situación de Lía es que ponía al principio sus ojos primero en el hombre, hasta que decidió mirar a Jehová
y realmente confiar en Él fue como fue bendecida, y yo creo que al final es donde encontró realmente el refugio que solamente Dios nos puede dar. Así es, el refugio tiene que estar en el Señor, en lo que el Señor nos dé, no en lo que nos dé el hombre. Describa de qué modo Dios bendijo a Lía. ¿Cómo bendijo a Lía? Con muchos hijos. En total tuvo 7, tuvo los 6 de la tribu de Judá, de la tribu de Israel, y Dina, una única mujer. ¿Cree usted que Jacob habrá llegado a amar a Lía alguna vez? Yo creo que sí, pues para tantos hijos. Vamos a ver las fortalezas y los logros. Le dio Jacob 6 hijos y una hija. Esos son los logros que pudo tener Lía sobre Jacob y los logros que Dios le permitió tener. Colaboró Jacob y Raquel para escapar de la manipulación de Labán. Labán era un hombre tan manipulador que en el capítulo 35, porque sí me dediqué a estudiar del 28 al 35, en el 35 me sorprendió porque ¿saben cuántos años total trabajó Jacob para Labán? No trabajó 14. Trabajó 14 para las hijas y 6 para él. O sea, 20 años trabajó para Labán. 20 años, y aún así cuando ellos deciden, cuando Labán llama a Raquel y a Lía y le dicen, ¿saben qué? Ya estoy cansado de su papá, yo sé que lo aman y yo sé que les gusta vivir aquí, pero yo ya no quiero trabajar para él, yo me voy. ¿Saben qué hizo Labán? Porque ellos pues ya se juntaron, dijo, pues nos vamos contigo, y los 3 se fueron con todos y sus hijos. ¿Y saben qué hizo Labán? Los persiguió y los quería matar, pero el Señor le dijo, cuidado y me los toques, ve y háblale bonito, ponle florecitas, literal se lo dijo así, ponle florecitas, porque donde tú le levantes la voz, te la vas a ver conmigo. Dios tiene cuidado de ti cuando tú eres fiel. Cuida tanto que se lo dijo, ten cuidado porque te las ves conmigo. Y cuando Labán llegó y se encontró con Jacob, ahí mismo agarró y se lo volvió a decir, ¿por qué te fuiste? No te hubieras ido, me hubieras avisado que te querías ir y hubiéramos hecho fiesta con cánticos, hubiéramos traído una banda, un mariachi. De verdad se lo dijo, hubiéramos puesto gente a cantar. ¿Ustedes creen que realmente Labán lo hubiera dicho? No lo hubiera hecho. ¿Y cuántas veces no estamos en un trabajo donde nos prometen que si nos va, ¿por qué no me avisaste que te ibas? Te hubiera hecho una fiesta. Eso es mentira. Pero también vemos a un Labán manipulador. Entonces aquí uno de los logros que Lía pudo hacer es hacer colaboración con Jacob y Raquel para terminar con esa manipulación de Labán. Es honrada como una de las madres de Israel. Ruth 4:11. No lo saqué, pero sí quisiera que nos lo pudieran poner. Ruth 4:11. Y en la última, forma parte del linaje de Jesús por medio de su hijo Judá. Ruth 4:11. En la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prospere en Efratá y que seas famoso en Belén. Wow, ¿verdad? Ahora, debilidades y errores. Envidió a su hermana Raquel por el amor de Jacob. Compitió por Raquel por la atención y el respeto de Jacob. A veces cuando perdemos el tiempo queriendo buscar la aceptación de los demás o lo que están haciendo los demás, nos perdemos nuestra propia bendición. Dejemos de mirar si la hermana vino, si no vino. Dejemos de mirar si en la casa lo hicieron o no lo hagan. Hagamos lo que nos corresponda, que el Señor es fiel. Vuelvo a repetir, el Señor es fiel a todo lo que nosotras hacemos. Y lecciones de vida de Lía. La lección de vida fueron: los motivos equivocados no descarrilan el plan divino. Los motivos equivocados no descarrilan el plan divino. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí ellas dieron a sus siervas como mujeres, como concubinas, porque tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Y como en esa descarrilada Dios fue fiel a todo al plan divino que Él tenía, porque el plan ya estaba. Lo que les dije, Dios iba a cumplir su palabra porque Él es fiel a lo que Él dice. Dios multiplicó la descendencia de Abraham a través de Lía. Podemos desperdiciar oportunidades de alegría con otra persona cuando tenemos envidia de ellas.
Dios utilizó hasta quien menos imaginamos para cumplir su propósito en nosotras y su plan divino. Y por último, Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Señor tiene esa misericordia, el Señor mira esa aflicción, el Señor tiene una lealtad y una fidelidad hacia cada una de nosotras. Aunque tú veas el menosprecio, aunque tú veas esa necesidad por el hombre, voltea a mirar a Dios, que Dios te va a estar mirando a todo momento. Él mira cuando tú eres menospreciada, Él mira cuando no hay, cuando hay injusticias hacia ti. Cuando ves esa injusticia, Él siempre lo tiene en cuenta. Hay que esperar en sus tiempos porque sus tiempos son perfectos.